Jesús era trans. Frase que es trending desde hace varios días en Panamá y causa que muchos se rasguen las vestiduras. Se la pide verbalmente a alguien, se le envíen ultimátums a ese alguien y hasta se le exija respeto con caravanas multitudinarias. Esa frase es de mi colega Franklin Robinson, sí. Esta frase la colgó en su cuenta de Instagram y al escribirla sin comillas, a mi entender, vienen de él. Aunque debo aceptar que las he leído de otros activistas LGTB de distintas nacionalidades. Lo cierto es que la frase Jesús era trans es la pólvora que ha hecho estallar expresiones emotivas, pasionales y de la más baja calaña en redes sociales, en tabloides, qué sé yo. Reacciones tan normalmente humanas que me pregunté, ¿cómo habría reaccionado Jesucristo ante esta afirmación? Jesús era trans. Y encontré varias respuestas en la Biblia, porque para entender la Biblia hay que leerla, hay que acudir a ella. La Biblia es su propio intérprete. Y elijo dos respuestas que salieron de los labios del propio maestro a propósito. Esta es la primera. Dijo Jesús cuando dudaban de su poder y que el Espíritu Santo operaba con poder a través suyo: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¡Wow! A cualquiera persona que diga algo contra Jesús, Jesús era trans, por ejemplo, dice el propio Jesús, le será perdonado. Ahí ese ejemplo es para nosotros. ¿Debemos perdonar eso o no? Lo dejo como pregunta. Y esta es la segunda frase. Cuando Jesús era abofeteado, escupido, desnudado, calumniado, esta frase salía de su boca: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la frase Jesús era trans, claro que golpea como una bofetada, como una calumnia, como un escupitajo, etc. Pero el amado de Dios, Franklin Robinson, buscó la respuesta en su intelecto, en su lógica. Y bien nos explica la palabra que nuestra sabiduría es insensatez para Dios y que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, además de que la suma de su palabra, de la palabra de Dios, es verdad. ¿Y qué verdad dice la Biblia sobre su protagonista Jesús? ¿Era trans? Cuando Isaías 53:3 profetiza a Jesús, lo define como varón de dolores. La palabra varón que Isaías usa aquí significa en el texto hebreo original hombre como individuo o persona masculina. Al también profetizarlo en el 9:6, Isaías escribe: nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Y los términos niño e hijo significan muchacho, un joven, hombre, novillo, entre otras acepciones masculinas. Ya en el Nuevo Testamento, el médico Lucas describe lo que el ángel dice a María así: parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y la palabra hijo, ya en el texto griego, significa descendencia masculina. Evidentemente Jesús no era trans, pero ¿me permiten 2 versículos más? Cuando Pablo le escribe a Timoteo una primera carta, le explica, y a nosotros también, que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y al escribir hombre usó el griego andropos y la raíz añer, que significan, con referencia al sexo, hombre, varón, macho. Y aunque la Biblia no es un libro de biología, sí sienta las bases de la biología y de toda ciencia. No en vano la Escritura dice que los ojos de Dios velan por la ciencia. Y presta atención, el recaudador de impuestos, biógrafo y amigo del maestro, Mateo 19:4, nos dice que el ser humano biológico fue explicado por Jesús al hablar del matrimonio así: desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Ahora bien, la Biblia nos dice que Dios es fiel a su palabra, ergo, ¿puede prometerse Dios hombre? ¿Puede hacerse Dios hombre? ¿O biológicamente definirnos a los seres humanos como hombre y mujer, pero venir a nosotros como trans? Por supuesto que no. Ahora bien, ¿este es un mensaje contra los trans, los homosexuales y demás? Por supuesto que no. Es la palabra de amor de Dios mostrándonos su pensamiento, que no es igual al nuestro, su camino que difiere del nuestro, para que escojamos la vida, tal como dice Deuteronomio 30:19. Hoy me he tomado más tiempo del usual en el caso Franklin Robinson y la frase Jesús era trans, porque le guardo a Robinson respeto, estima y agradecimiento. Recuerdo que
Ese colega inteligente, joven, perspicaz, al entrevistarme sobre el huevo rosa con el que me galardonó la comunidad LGTB, llamándome homofóbico y discriminador, este colega me preguntó: ¿pero usted discrimina, señor Hugo, a los gays? Y le contesté: Franklin, ¿has sentido, solo sentido, que te irrespeto o te trato diferente a los demás? Y él me respondió: por supuesto que no, señor Hugo. Eso le explica todo. Pero eso es lo que me enseña Jesús, del que apenas estoy aprendiendo a propósito. Él es perdón y amor. Y también cito la Biblia al decir que Dios no discrimina, tal como aparece en Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6 y Efesios 6:9. Ahora bien, su amor no es como nuestro amor, aunque nos pide que nos amemos los unos a los otros con su amor. Y este no es un trabalengua, sino una meta posible. El sentido de ser cristiano no implica amar a quien me ama. Nos enseña Jesús. Sí, eso nos lo enseña Jesús. Y nos explica que eso lo hacen hasta los que no conocen a Dios. El reto de ser cristiano se resume en este mandamiento escrito por el doctor Lucas 6:27-28. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Jesús no era trans, pero dio la vida por los trans. Sí, aunque pueda sonar chocante a algunos oídos en estos momentos, dio la vida por amor a Franklin. Hombre, esto explica mejor. Y esta es mi medida personal. Si Jesús dio la vida por mí, yo, un profesional en pecados, entonces lo hizo por todos, lo hizo por cualquiera. Jesús no era trans. Y para aquel que lo diga, aquí hay una mano para bendecirlo. Aquí hay un corazón para perdonar y amar. Un consejo para ayudarlo a conocer al Maestro, a quien, insisto, apenas estoy descubriendo. Y unas rodillas que se doblan para orar por quien lastime a Jesús y lastime a sus hermanos. Y en medio de esta metralla cruzada de epítetos, que bando y bando se han cruzado, bien vale la pena recordar lo que el doctor Lucas, el médico Lucas 6:31, prescribe citando palabras de Jesús. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Esta es la misión de hoy, espero les sea útil, les sea de bendición. Les mando un abrazo fortísimo desde Panamá.